Actualmente en Asturias se puede decir que no existe una verdadera política de vivienda a nivel municipal, ni autonómico, ni tampoco estatal, que permita garantizar este derecho fundamental. A pesar de que la ONU ha emitido informes denunciando la falta de medidas que den garantías habitacionales a la población, en España lo único que se ha hecho desde las instituciones de gobierno es seguir favoreciendo a la banca. Los desahucios hipotecarios desde la irrupción de la estafa vestida como crisis estuvieron a la orden del día, y aunque actualmente se dice que han bajado, la realidad es que se ha añadido otro fenómeno más que era esperable ante la falta de medidas efectivas y eficaces para resolverlo: el aumento de los desahucios de alquiler. La precariedad económica, laboral, los recortes, las medidas de austeridad y la falta de políticas reales que prioricen a la ciudadanía están detrás del sufrimiento de miles de familias e incluso de suicidios escondidos con estadísticas que no reflejan lo que en la calle se conoce. La política de vivienda que se está llevando por parte del gobierno socialista, y principalmente en esta legislatura, si hubiera que resumirlo, es de declive. Ha sido nefasta en la tramitación, incluso un retroceso en cuanto a que va a ser por primera vez un gobierno va a dejar un parque público menor del que se encontró, porque ha tapiado y cerrado muchísima vivienda pública y para encima no ha construido más vivienda pública. Y tenemos el gran problema de que en Asturias seguimos evolucionando en los desahucios de alquiler. Estamos ahora mismo triplicando la media nacional de desahucios por alquiler. Hay una crisis de vivienda que llevamos muchos años con ella, pero también una crisis laboral. Los primeros que cayeron fueron las personas que pagaban hipoteca, cuando los tipos de interés subieron desmesuradamente, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y ahora, los últimos años, pues las personas que viven de alquiler están viendo cómo sus sueldos han bajado o han perdido su puesto de trabajo y no pueden hacer frente a ese alquiler. Y aparte se está uniendo lo que es la burbuja esta también del alquiler fomentada por el turismo, ¿no? En el cual parece que todo el mundo quiere alquilar su casa para ganar con el turismo, y lo estamos viendo en una ciudad como Gijón, que al final tenemos un turismo muy estacional de pocos meses, pero como hay personas que están no renovando los contratos de alquiler a familias, las cuales tienen que volver otra vez al mercado libre de alquiler y no encuentran viviendas. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, cada vez piden más avales, cada vez piden más garantías, pero el poder adquisitivo de las familias es mucho peor. Se utilizó mucho y se sigue utilizando el que la crisis empezó en el 2008 y que desde entonces pues que los recursos no son suficientes y que se está haciendo todo lo posible. Mienten. Para empezar, mienten tanto a nivel de Asturias como en Gijón, principalmente de Asturias, porque no podemos olvidar que en la época de bonanza, que gobernaban aquí en Asturias, algunos ya estaban por ahí pululando, se construyó mucho a nivel de Asturias, incluso de España. Y en ese tiempo parece ser que todo el mundo se olvidó que había que construir viviendas sociales, más vivienda pública que permitiera pues dar respuesta a las familias con más dificultades. Porque la crisis para algunas familias llevan años, no fue desde el 2008. Por lo tanto, al final acaban alquilando casas que posiblemente no puedan pagar y que se sabe que igual a la larga, si su situación económica no mejora, no puedan pagar. Y la última alternativa que tienen, y en algún caso ya que han venido de un desahucio hipotecario y van a tener uno de alquiler, es una vivienda pública, porque ya no tienen otra alternativa, no pueden comprar, ya no pueden alquilar porque los precios se están disparando y es la vivienda pública. Y a día de hoy no hay política de vivienda. Lo único que podemos decir a nivel de Asturias es que están fomentando el que haya más personas sin hogar. Están haciendo meros parches, lo justo para que no se les muera la gente de la calle, lo justito. Estas personas son conscientes de los recursos básicos para cubrir necesidades básicas como comedor social, centros de día y demás, pero no es una población que controle los recursos ya más de las administraciones. Es más, es que muchas veces no son destinatarios de estos recursos. La gran parte de personas carecen de un empadronamiento
Y el empadronamiento es lo que te da la clave muchas veces pues, para acceder a una prestación o a otras cosas. Entonces, claro, ahí hay un problema importante. Para nosotros la vivienda a nivel de intervención social o de trabajador social o educación social es como para el cirujano el quirófano. Es nuestra unidad mínima de intervención. Sin una vivienda es muy difícil que desarrollemos los programas que tenemos pensados para estos chavales, ¿no? Es difícil que una persona que sale de centros, estamos encontrándonos a los chavales en la red de exclusión de la ciudad, en albergues, en cocinas económicas, tirados en la calle. Entonces, claro, eso lleva un proceso que solo una vivienda pública y una vivienda protegida nos permite. Entonces hay que crear espacios protegidos, ¿no? En el año 2017 trabajamos con 255 personas que pasaron por algún momento del año, bien de manera continuada, bien de manera puntual, por Gijón, 257, una gran mayoría hombres, frente a una minoría bastante más fastidiada casi de mujeres. Y este año hay un incremento, al menos de cercanía con nuestro proyecto, unas 330 y algo personas más o menos. Sí es cierto que las viviendas públicas ahora se adjudican mucho más, pero también es cierto que la demanda ha aumentado de una forma brutal. Es decir, si en el año 2008, 2009, 2010 había 6, 8, 10 solicitudes, ahora hay 80 y pico, 90 solicitudes. Y subiendo. La política de vivienda es competencia del Principado, pero en Gijón se dispone de una herramienta fundamental desde hace años, como es la Empresa Municipal de la Vivienda, Envisa, una empresa que desde la llegada de la crisis y de Foro ha ido dando pasos hacia atrás, acabando totalmente saturada y siendo incapaz de dar respuesta en tiempo y forma a las demandas de sus usuarios debido a la ausencia y pasividad del gobierno local, incapaz incluso de exigir al Principado una simple mejora de la gestión, convirtiéndose en culpable y cómplice de la nefasta política de vivienda autonómica. El gobierno autonómico presume de tener un parque de 9.720 viviendas repartidas por toda Asturias, una cifra absolutamente insuficiente y con escasas viviendas disponibles, un buen número de ellas pendiente de pequeñas obras. En la época del boom del ladrillo se construyó muy por encima de lo necesario, priorizando una y otra vez en viviendas para venta de forma libre o con algún tipo de protección que aún pagamos toda la ciudadanía y cuya forma de acceso fue siempre opaca y en demasiados casos un imposible. No todas las ciudades de la estructura nuestra, población nuestra, tienen empresa municipal de vivienda, con lo cual es un punto positivo. Sin ir más lejos, a 30 kilómetros, Oviedo no tiene empresa municipal de vivienda, con lo cual ya es un hecho un poco diferencial. Ahora bien, una vez que la tenemos, ¿para qué debería ser esa empresa de vivienda? ¿O en qué nos afecta a mi colectivo o al colectivo con el que trabajamos nosotros de jóvenes que salen de centros de protección o a la juventud en general, que en España es una de las primeras problemáticas, no acceder a la vivienda pública, ¿no? El parque público de vivienda existente tiene una gestión, pues como casi todo lo que conlleva las gestiones del Partido Socialista, tienen esa patología, que gestionan tarde y mal, y que tenemos además unas políticas de vivienda que con las ayudas al alquiler y otros múltiples factores han hecho que el precio de los alquileres tiendan al alza. Existe mucha vivienda vacía y muchas de las personas con las que trabajamos son conscientes de ello y se indignan, con razón, como también nos indignamos nosotras. Saben que hay muchas casas y dicen, es que yo estoy durmiendo aquí, sé que hay vivienda, ya no vivienda privada, vivienda pública vacía, me apetece ir a dar una patada a esa puerta. A lo mejor a mí también me apetecería hacer lo mismo, si me veo en la calle y sé que hay viviendas vacías, y más de la administración. Este grupo de chavales que nosotros llevamos no puede acceder, por ejemplo, a las ayudas de la vivienda municipal porque los requisitos que piden, estos chavales no encajan dentro de ellos muchas veces, ¿no? Piden tener un mínimo 6 meses de empadronamiento, muchas veces ellos por circunstancias pueden venir de un centro de Oviedo o de otra comunidad autónoma y no tener ese periodo de empadronamiento en la ciudad. Luego también uno de los requisitos fundamentales en las viviendas de emergencia o las viviendas sociales es tener un mínimo de ingresos para poder afrontar los gastos. En este colectivo con el que trabajamos nosotros es imposible que puedan durante un tiempo demostrar unos ingresos razonables y que sean sucesivos y constantes.
Esa demanda se está camuflando o tapando por las instituciones, por decirlo de alguna manera, en listas de espera, que cuando llegan al mostrador le dicen ya que no tiene derecho a ninguna vivienda, por lo tanto esa persona se va. Entonces hay una realidad, y es que se necesita vivienda pública, que por mucho que insistan en decir que Asturias es la primera comunidad después de Extremadura, como dice Fermín Bravo, que no, que es la segunda, y ya está, es la segunda comunidad que más vivienda pública tiene, pues es insuficiente. Hay mucha más demanda que viviendas hay, y la situación en 2019, por desgracia, no pinta mucho mejor, porque estamos viendo que los alquileres siguen subiendo, las ejecuciones hipotecarias, la mayoría de ellas están paradas por una resolución que tiene que responder el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una cláusula abusiva del vencimiento anticipado, que resolverán el año 2019, y que todas esas hipotecas pues posiblemente acaben en un desahucio, esas ejecuciones hipotecarias, perdón, acaben en un desahucio. Eso, debido al aumento de los desahucios de alquiler, nos espera un 2019 mucho peor, desde la Plataforma de la Hipoteca lo decimos, posiblemente que el estallido de la crisis. La última promoción importante de vivienda fue en el año 2010. Desde entonces, pequeñas promociones total y absolutamente insuficiente, además de que es bastante vergonzoso que se sortee un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Pero luego hay otras dos vías, que son las más utilizadas actualmente, que es la vivienda de emergencia y la vivienda de urgencia, donde se está utilizando ese decreto de una forma al interés propio del Principado. Aquí en Gijón, afortunadamente, conseguimos parar un auténtico despropósito, que era un registro de vivienda. Se empezó, pero lo conseguimos al final, desde Decisión Si Puede, echar atrás. ¿Por qué? Porque lo que era realmente es una lista de espera para disfrazar las cifras de que no deniegan, de que no se denega vivienda. Ya, pero tampoco adjudicas lo suficiente para dar respuesta a todas las familias. Entonces, aquí no se consiguió parar, pero aquí el número de personas y familias que solicitan vivienda de emergencia y de urgencia son muchísimas. Hay personas que, si no se facilita el acceso a la vivienda por parte de la Administración, nunca van a acceder a una vivienda. Se invierte mucho en otro tipo de recursos, como son los que Andrea comenta, de cobertura de necesidades básicas, muy básicas, pero trabajar un tema de salud con alguien que al final, cuando es una alta hospitalaria, mire usted, lleve la ambulancia a la escalera 15 de San Lorenzo, que es donde duerme esa persona, pues todo eso que se invirtió durante ese tiempo de mejoría, al final se deshace en nada. Entonces, o se invierte en políticas de acceso a la vivienda para poder empezar a trabajar otras cosas que no sean solo la cobertura de necesidades básicas, entendiendo estas como aseo, higiene, alimentación y descanso, o es muy difícil, porque al final solo se parchea. Fíjate que tenemos 170.000 asturianos y asturianas que están en riesgo de exclusión social, en los que están pasando por dificultades económicas muy importantes y a las que no les podemos dar el derecho a una vivienda y una garantía habitacional. Todo ese conjunto, más que a la hora de tramitar las adjudicaciones de vivienda, sobre todo en situaciones de urgencia o de emergencia, denegando tantísima vivienda bajo excusas de un decreto que se interpreta mal o a medias, pues ha hecho esta situación. Yo creo que el Gobierno socialista en esta legislatura se ha dedicado más, parece, a promocionar el sinhogarismo y la infravivienda que a garantizar de verdad el derecho habitacional de la ciudadanía. El aumento de peticiones de vivienda de urgencia y de emergencia en los últimos años refleja parte de esta realidad solo parcialmente, dado que es habitual por parte de las administraciones disuadir a los solicitantes, informando que la normativa reguladora de acceso a la vivienda no contempla su causa, y siendo esta una normativa obsoleta y cuyos criterios internos, endurecidos en los últimos tiempos, están generando denegaciones a mujeres que han sufrido la violencia machista, a personas sin hogar que residen en establecimientos temporales destinados a personas sin techo, familias que pierden su vivienda por no poder afrontar un alquiler, o incluso llegando a darse denegaciones por parte de la Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias a otras personas, diciendo que no se dispone de vivienda vacante a pesar de que estos cumplen los requisitos,
y de que existe un listado de viviendas disponibles que evidencian que la Dirección General de Vivienda, dirigida por el socialista Fermín Bravo, estaría mintiendo a estas personas. Respuestas como que no tienen causa. Y esto se lo dicen, por ejemplo, a una mujer con 2 hijos que no tiene un hogar, que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler porque no podía pagar alquiler y ahora que está en un dispositivo para personas sin hogar, solicita vivienda y le dicen que no tiene causa. Es que es bastante ridículo. Incluso algún caso donde se les dice que tiene usted razón, tiene derecho a una vivienda, pero no tengo vivienda. Y luego conocemos que hay, al menos en Gijón, 12 viviendas disponibles y 33 pendientes de arreglar. Y esa es la política que tiene a nivel del Principado, es decir no a familias que necesitan una vivienda. Aquellas personas que realmente a día de hoy necesitan una vivienda se encuentran que la respuesta del gobierno socialista es más que lamentable. Son numerosísimas las denegaciones y hay un colectivo en especial que me preocupa y mucho, que es el que tiene que ver con familias monomarentales, madres con menores que están en una situación de precariedad en la que la falta de un techo incrementa aún más el sumergirse en una espiral de la que es muy difícil salir. Hoy en día en Asturias se está dejando en la calle a menores, a niños y niñas. Esto lo hemos denunciado en Naciones Unidas. Lo que está haciendo es pervirtiendo el decreto de adjudicación de viviendas de emergencia social, que es el 25/2013, en el cual está pidiendo a los ayuntamientos que violen ese decreto, es decir, que lo incumplan sistemáticamente. Lógicamente esto no es nada escrito, no hay nada que podamos ver, salvo una guía en la cual hay una serie de recomendaciones, pero que nada obliga, pero sí hay unos encuentros, que así nos han dicho desde ciertos ayuntamientos de Gijón, en el cual con Fermín Bravo, director de vivienda, obliga a los ayuntamientos a hacer un filtro antes de que lleguen la solicitud de esa vivienda. Llegas al mostrador y ya te filtran, ya te dicen si tienes derecho o no. Nosotros lo que decimos es que toda familia tiene derecho a una vivienda y que debe de solicitarla. Otra cosa es luego que no cumpla los requisitos, que ese es otro tema, pero no se puede hacer ese filtro. Es decir, cuando una persona ha sufrido un desahucio, tanto hipotecario como de alquiler, tiene derecho a presentar esa solicitud. La media de una cuantía, de un alquiler mensual, de una habitación de alquiler, son 220, 250, bueno. Entonces, bueno, con 250 euros apoyado por una ayuda del alquiler de la administración, se accedería a una vivienda. El problema es que no hay esa vivienda, ni pública ni privada. Pública la hay y no se gestionan, y privada, pues todo propietario quiere una nómina súper alta, un aval por si dejas de pagar y demás. Y la experiencia que tenemos de las personas con las que trabajamos, siempre lo decimos, no sé cómo hacen, pero pagan rigurosamente todos los meses, pagan rigurosamente. Porque vivieron en la calle y no se querrán volver a ver en la calle. Entonces dirán, aunque no tenga que comer, aunque no pueda comer, en la vivienda, porque si me costó 8 meses o un año encontrar una vivienda de alquiler, como para dejar de pagarla. Entonces, la experiencia que tenemos de las pocas personas que están en vivienda es que todas pagan. Atreverme a enjuiciar cómo se está repartiendo tal, desconocemos los datos. Lo que sí podemos decir que a nosotros, después de 17 años, es por primera vez cuando nos reciben, nos atienden y podemos hacer un proyecto piloto con el Principado de Asturias, y que el Ayuntamiento de Gijón o Envisa hasta ahora ni exista ni se la espera. Actualmente se está dando un aumento del número de personas que malviven en la calle, en albergues de forma temporal o hacinadas en casas de familiares, generando a la vez otras problemáticas, o incluso en establecimientos colectivos temporales sin visos de alternativa habitacional adecuada a fecha de salida. En Xixón, la incapacidad del gobierno de Foro ha dejado al borde de la desaparición a Envisa, habiendo sido incapaces sus gestores de ejecutar programas que contengan el precio del alquiler, de fomentar los alquileres accesibles e incluso de ajustar los programas ya existentes para ofrecer una respuesta a la ciudadanía en mayor riesgo de exclusión residencial.
Una empresa que actualmente tiene semicongeladas las ayudas de alquiler, un programa estrella que incluso fue reconocido a nivel internacional y que en este último año ha tenido una gestión nefasta, generando que en noviembre de 2018 hubiera más de 2.000 solicitudes del programa de ayudas al alquiler en espera de respuesta. La presidenta y la gerente de Envisa, las foristas Eva Illán y Elena Sevilla, ocultaron datos hasta que la situación fue insostenible debido a la falta de presupuesto suficiente, pudiendo llegar a caer la empresa en causa de disolución si se generaba deuda. A mitad del año, conocimos que apenas quedaba fondo suficiente para dar respuesta a unas pocas solicitudes de ayudas de alquiler más. Desde entonces, la única solución que finalmente ha adoptado Foro en diciembre de 2018 es incrementar el presupuesto para las ayudas de alquiler en 115.000 euros, cantidad insuficiente que solo permitirá dar respuesta antes de finalizar el año a una pequeña parte de las solicitudes pendientes, algunas de las cuales llevan más de 6 meses en espera. El continuar con parches y no dotar a Envisa de presupuesto y personal suficiente generará que a mediados de 2019 la situación posiblemente se repita, lo que será parte de la herencia envenenada que Foro dejará a esta ciudad. Los países de nuestro entorno de Europa casi dedican a la vivienda pública un 2,5% de su Producto Interior Bruto. España, si no recuerdo mal, no llega al 0,5%. Entonces ese descenso, ¿no?, estuvo bien, hubo una crisis, salimos de la crisis a costa de perder un montón de derechos sociales que nos juraron que se iban a recuperar cuando esto cambiara, y por lo que ellos nos dicen, si no nos mienten, esto está cambiando y no parece que pueda cambiar, ¿no? Y bueno, ahora está muy en boga y muy en moda estos días, ¿no? Como estamos jugando con la Constitución como con el libro gordo de Petete, ¿no? Y parece que la Constitución solo tiene un título ahora, que es el territorio, ¿no?, la estructura territorial. Y no hay que equivocarse, que la Constitución tiene muchos más títulos y muchos más artículos, como el caso que nos ocupa el 47, ¿no? Todo español tiene derecho a tener una vivienda digna y adecuada para desarrollar y poder ser un ciudadano, ¿no? Hay mucha gente que es víctima, que además, producto de la crisis, gente, la mayoría hombres, con una vida laboral con muchos años de cotización, que hasta hace la época buena de la construcción podían estar ganando 3.000, 4.000 euros, su vida, su familia, todo muy bien. Llega la crisis, pierden el empleo, se les complica con alguna otra causa y se ven durmiendo, en la mayoría de las casos, en los coches y con un subsidio de 400 euros, 430 euros. Y nos encontramos bastantes personas en esas circunstancias que jamás en su vida se pudieron imaginar que iban a acabar en situación de calle. Aquí en Gijón, con la gestión que hay en la empresa de vivienda, es tanto como no haber tenido a nadie al frente. Hay una gerente, pero realmente ha estado de adorno. O sea, no está a la altura y ha sido total y absolutamente incapaz de hacer nada. O sea, y yo creo que eso refleja además el gobierno de Foro en general en Gijón, donde no se hizo nada a verlas venir. Y ahora estamos así. En Sisión lo que pasó es que las guías de adjudicación de vivienda que Fermín Bravo lanzó a todos los municipios para decirles que no se tramitaran solicitudes de vivienda mientras no estuviera comprobado que había una vivienda disponible, esa era una de las instrucciones que daba en esas guías. En Sisión tuvimos la suerte de que Sisión Si Puede presentó una iniciativa en el ayuntamiento, en el pleno, para no acometer, digamos, los mandatos de esa guía de adjudicación, y a partir de ahí sí que se empezaron a evidenciar los datos de las listas de las personas que están en lista de espera por una adjudicación de vivienda. Por ideología hay gente que cree que el mercado puede regular todo, y sabemos que no, que la justicia social, los derechos y la igualdad no la va a regular nunca un mercado, porque no ha sucedido así en ningún lado. Podrán llegar los que tengan recursos, pero nunca podrán llegar los que estén en la extrema pobreza o en situaciones muy diversas o de vulnerabilidad social. Sin hogar, nos decían ellos que es igual a no solo sin luz, sin cama, sin techo, sino un montón de sin más, sin abrazos, sin cuidados, sin protección, sin intimidad, sin privacidad. Yo me planteo tener que estar las 24 horas de mi día a día en la calle y, claro, acabo consumiendo, seguramente, seguro, acabo teniendo algún problema de salud mental
acabo generando conflictos porque al final voy a estar expuesta a las 24 horas de mi día y eso me genera una vulnerabilidad tremenda. Tiene que haber un control mayor sobre la vivienda pública, porque al final es un dinero que sale de nuestros impuestos, que nosotros pagamos y que tiene que haber un mayor control. Ahora mismo Vipasa tiene, no dicho por nosotros, porque parece que no, por gente de dentro, que lógicamente no podemos decir sus nombres y sus apellidos, pero que nos lo dicen y que nos dicen que hay un descontrol total, que no saben cuánta vivienda hay realmente cerrada en Vipasa. Es decir, no saben realmente cuáles son las condiciones de esas viviendas, ¿no? Aparte tiene que haber un control también de la construcción de esas viviendas. Sabemos que, por ejemplo, hay viviendas en determinados sitios que ya son prácticamente inhabitables. Tiene que haber más control también sobre la situación de las familias que viven en ellas. No hay un seguimiento social sobre esas familias. Si esas familias, después de haberle dado la vivienda, siguen en la misma situación o si encuentran trabajo. Se junta la mala gestión, la falta de voluntad, la falta de interés, y se añade que desde el 2018 fueron aumentando progresivamente las familias que fueron perdiendo pues un nivel adquisitivo suficiente y demás, y empezaron a desahuciar. Pues se junta todo eso y el resultado es lo que hemos ido viendo en estos últimos años, un aumento atroz de desahucios de hipoteca mientras se rescataba a los bancos, y ahora mismo lo que algunos ya llevamos tiempo diciendo, de cuando se acabe de desahuciar a la gente por hipoteca, llegará un momento que tiene, como ha pasado lógicamente, tiene que bajar el ritmo, no significa que hayan parado, siga habiendo, pues ahora ya pasamos a los desahucios de alquiler. Las denuncias constantes sobre esta situación no han sido oídas por el gobierno municipal de Foro, que ha preferido echar balones fuera y esperar algún milagro para intentar ofrecer soluciones, llegando incluso a acabar recortando parte del presupuesto municipal destinado a la cooperación internacional, lo que supone un duro recorte en tiempos donde la solidaridad con otros países es más que urgente. Pero esta decisión se hace ya del todo censurable cuando se descubre que este dinero recortado a cooperación finalmente tampoco fue utilizado para ayudar a nadie que estuviera en necesidad aquí. Foro simplemente lo dejó sin utilizar, convirtiéndose en un remanente de tesorería, lo que hará que finalmente acabe destinado a pagar la colosal deuda generada por los bancos, los cuales no han devuelto el millonario rescate pagado con estos fondos públicos que recibieron al tiempo que desahuciaban a las familias. Es que la verdad que leer los programas políticos está muy bien, pero es que luego, como esos programas, en cuanto pasan las elecciones, se los lleva al aire, pues yo, que sí que los leo muchas veces, digo, y sí, muy guapo, ¿y luego va a cumplirse esto? En cuanto a la gestión, pensar que tenemos compañeras y compañeros que están dentro de la administración pública y muchas veces se ven desbordados porque la cantidad de casos que han surgido y las situaciones sociales que han surgido estos años, a lo que es el trabajador público tal, les desborda. No ha habido una inversión pública en personal, el Ayuntamiento de Gijón no convoca plazas, por ejemplo, de trabajadores sociales desde el 2008, ¿no? Entonces, la gestión desde el punto de vista administrativo, yo creo que nuestras compañeras, al igual que nosotros en el sector privado, sí te ves desbordados, ¿no? Por muchas circunstancias. Lo que sí veo es un problema de que es poco vendible, ¿no? El gasto social en una sociedad competitiva y de mercado parece que no es vendible para ninguno de nuestros líderes o políticos, ¿no? También nos tenemos que hacer los ciudadanos la autocrítica de quién elegimos, ¿no? Muchas veces elegimos a líderes que son poco empáticos. Y nosotros siempre que nos hemos reunido, que ahora ya no quiere reunirse con nosotros, Fermín Bravo, pero siempre que nos hemos reunido con él, le hemos dicho que nosotros al final, la plataforma de por la hipoteca, pues somos, como quien dice, 4 gatos que conseguimos alquileres sociales en la mayoría de las entidades financieras. Es decir, ¿cómo puede ser que una administración pública no consiga que una familia se quede cuando nosotros sí lo conseguimos, ¿no? Es verdad que nosotros empleamos otras herramientas como la protesta pública ante una entidad, ¿no? Pero lo que no puede ser es que haya habido entidades financieras que han recibido cantidades ingentes de dinero y eso no tenga una repercusión en la sociedad, porque todos lo sabemos, esas ayudas no van a ser devueltas nunca, pero encima es que esas viviendas que se están quedando ni siquiera son puestas a disposición ya sea de los gobiernos, de los ayuntamientos o de quien sea para que puedan alquilar como viviendas sociales, ¿no? La política de vivienda en Asturias necesita un giro en cuanto a
a medidas a llevar a cabo, y la primera es en la detención de las situaciones, no llegar a los desahucios, no llegar a que las personas se encuentren en la calle para darles una ayuda o ofrecerles un recurso. Y luego agilizar los plazos. No puede ser que tarden en resolver una ayuda del alquiler 6 meses o casi un año, como a fecha que estamos acabando el 2018 y aún el Principado no haya resuelto su convocatoria de ayudas al alquiler, porque va a hacer que algunas personas realmente pierdan esa vivienda. Yo creo que hoy en día los políticos que están gobernando, tanto en Gijón como en Asturias, no les importa lo suficiente a la ciudadanía. Sus intereses son otros y no son las personas con más dificultades. Viven en una realidad paralela. O sea, no están viendo lo que pasa en la calle. Cuando te encierras en exceso en despachos y cuando oyes palabras pero no entiendes todo el contenido, no estás escuchando todo lo que está sucediendo, sino que te quedas con pequeñas palabras y lo único que buscas es venga rápido que tengo otra reunión, y no sales a la calle, no sales a ver a la gente, no escuchas a las personas, automáticamente están demostrando que tiene una frialdad, vamos, para que acaben ganando el premio Corazón de Piedra que dan en algunos sectores del mundo social, por su falta de sensibilidad y porque no les interesa. Cuando algo les puede hacer tambalear su trono, supongo que es mejor mirar para otro lado, y yo creo que es lo que están haciendo muchos políticos en este apartado. Esta debería ser una de las principales preocupaciones. Tener a la gente sin ingresos suficientes y sin vivienda es para hacer solo mirar.